Saludos, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidas, chicas. Espero se encuentren bien. Mi nombre es Armanda Luciano de los Santos. Soy docente del área de educación inicial y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes algunas informaciones referente a planificación. ¿Cómo planificar en el nivel inicial? Sean todos y todas bienvenidos. Bien, antes que nada me gustaría que ustedes pues vayan pensando en casita, vayan reflexionando sobre qué es planificar. ¿Para qué se planifica? ¿Cuál es la finalidad de la planificación? ¿Qué pasaría si no se planificara? ¿Por qué hacemos una planificación? ¿Por qué hay que planificar los procesos pedagógicos que se van a realizar en la clase? Entonces ustedes van a reflexionar sobre estas preguntas y la van a responder en los comentarios. Muchas veces cuando hablamos sobre planificación, inmediatamente nos vamos al concepto de planificación como tal, como se utiliza en la actualidad, a lo que ha llegado ese término en ese desarrollo, pero desconocemos el origen de la planificación, su historia. Y como todo en la vida, pues surge de una necesidad. Todo en la vida se basa en necesidades. Por ejemplo, las primeras personas que habitaron el mundo tuvieron necesidad de comer. Entonces, ¿qué hacían? Pues a raíz de esa necesidad de comer, de ese sentir en cuanto al hambre, se vieron obligados a buscar mecanismos, a buscar recursos, a buscar herramientas que le permitan alimentarse, ya sea buscando frutos en un árbol, ya sea inventando lo que sea, pero ellos trataron de satisfacer esa necesidad. Y así pasa con todo en la vida. La planificación no fue una excepción. El ser humano desde su aparición sobre la Tierra siempre ha tenido necesidades, dando sus primeros pasos en la planificación de elementos de la planificación mediante el uso de la razón y la imaginación, llegando a aumentar su utilización. Las personas tuvieron la necesidad de plantearse de qué manera podrían organizar las cosas, podía ordenar las cosas para que pues todo lo que realizaran en base a diversos contextos se pueda llevar a cabo de manera ordenada y pues así va surgiendo la planificación. Esta se ha desarrollado a lo largo de los años cada vez más. Mientras más se conoce este término, pues más interesante se vuelve y se vuelve más productivo. En América Latina, este término fue impactante en cuanto a la influencia que este pudo producir a partir de la década del 1950, debido a que se encontraba padeciendo grandes problemas de orden económico, social. Entonces, los políticos de esta época decidieron utilizar la planificación como mejor medio para el aprovechamiento de los escasos recursos económicos. Asimismo, surge en los albores del 1950, como reacción ante esta crisis económica, social y educativa, en relación con la escasa articulación entre la educación y el desarrollo, la incertidumbre sobre qué objetivos tiene la educación que se vivía en esos países. De ese modo, en la segunda conferencia interamericana de ministros de educación en el 1957, estos acordaron 3 resoluciones. Primero, se planteó la necesidad de ordenar el desarrollo de los sistemas educativos. Se planteó la necesidad de incrementar el financiamiento de la educación y asimismo reorganizar los sistemas educativos. Pero esto no fue que se hizo así, a lo loco, sino que fue un proceso que se estuvo desarrollando y por medio de la planificación, entonces ahí sí se pudo hacer, se pudo llevar a cabo. Partiendo de todo eso, entonces la UNESCO declaró la necesidad de que exista un planteamiento integral
de la educación en América. Producto de esos resultados obtenidos, se vio la importancia, los beneficios, las ventajas que aportaba planificar esos procesos pedagógicos, planificar esos sistemas educativos, cómo se debían llevar a cabo, cómo debían surgirse. Y pues a raíz de eso ya comienzan a seguirse utilizando el término de planificación, comienzan a planificarse otras cosas y hasta hoy pues ya ustedes pueden vivenciar qué tan importante es una planificación para los procesos educativos. Ahora bien, ¿qué es planificar? Siempre que preguntamos qué es planificar, se van a la respuesta, una respuesta automática, pudiera decir así. Que planificar es anticipar, es prever, es ordenar, es estructurar esas cosas que van a pasar en un determinado proceso, ya sea pedagógico o de cualquier otra índole. Sin embargo, la planificación va más allá. Planificar va más allá de prever lo que va a pasar, de anticipar las acciones que se van a realizar en un proceso. Es también anticiparnos a futuras amenazas o futuras oportunidades que se pueden presentar en determinados procesos. Más que prepararnos para lo que va a pasar, también me permite a mí minimizar daños u obstáculos que se pueden dar en esos procesos. ¿Cómo lo hago? Pues estructurando una serie de acciones que vamos a llevar a cabo para cumplir determinados objetivos. Eso es planificar. Ya basándonos en el diseño curricular del nivel inicial, este implica el proceso de trabajo sistemático del educador de este nivel para organizar la intervención pedagógica, de manera que permita favorecer los aprendizajes significativos de los niños mediante la participación activa de estos. ¿Cómo se planifica? Existen diversas formas de planificar. Ahora bien, antes de realizar una planificación debemos agotar ciertos procesos. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Pues debo realizar un diagnóstico. Ya sea al inicio del año escolar, al inicio de un proyecto, al inicio de cualquier cosa, debo realizar un diagnóstico que me va a permitir identificar los conocimientos, las necesidades, las fortalezas de los niños, aspectos relevantes, ya sean de su contexto o de donde vivan. Y a raíz de eso, entonces desarrollo una intervención, planifico una intervención que vaya acorde a esas necesidades, intereses y habilidades de mis estudiantes. Entonces, siempre trato de realizar una exploración diagnóstica para ver qué ellos saben, en qué debo profundizar, cómo lo voy a hacer. Ahora bien, luego que ya yo tengo mi diagnóstico, ya yo hice mi exploración diagnóstica, entonces procedo a articular una serie de elementos. Estos son la situación de aprendizaje, las competencias, los contenidos, los indicadores de logro, las estrategias, los recursos y la evaluación que voy a utilizar, cómo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de planificar? Pues debo tener en cuenta que mi planificación debe ser coherente, o sea, debe responder a los fundamentos, a los principios y a diferentes elementos que componen una planificación. No es que yo en una planificación, bueno, estoy haciendo una planificación por el proyecto de aula y mi proyecto de aula se llama el árbol verde y yo voy a empezar a hablar de los medios de transporte o voy a introducir el término los medios de transporte o me voy a desligar quizás de lo que plantea mi diseño curricular. Entonces tiene que existir una coherencia. Debe de haber flexibilidad. ¿Por qué? Pues porque los estudiantes, los alumnos tienen características distintas, tienen ritmos distintos, tienen estilos de aprendizaje distintos. Entonces mi planificación tiene que responder a esas necesidades individuales de cada uno de mis alumnos. Ok, a mí a veces me gustan cosas bonitas, me gusta la manualidad, pero debo de entender que no todos los niños les gusta la manualidad. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Pues trato de diseñar actividades que me permitan a mí
el involucramiento de todos los actores que intervienen en estos procesos. La apertura. Es importante la apertura. ¿Cómo yo logro que mis estudiantes pues estén involucrados en este proceso? Pues tomando en cuenta primero que pertenecemos a una cultura. Entonces, como tal, podemos trabajar cosas relacionadas a la cultura, a las características de los alumnos, a sus intereses, a sus, vamos a decir, a sus necesidades. Entonces, ¿qué yo hago? Pues dentro de mis planificaciones trato de involucrarlos a ellos, o trato de hacer exploraciones con ellos, insertarlos en actividades, en momentos en donde se pueda vivenciar o se pueda despertar en ellos su interés, su motivación. ¿Qué me permite eso? Que cuando estemos realizando ese proceso de socialización, ellos se vayan preparando para los futuros contenidos que vamos a trabajar. Pero eso no se puede quedar en un día, a eso también hay que darle continuidad y progresión. Y eso debe de responder pues a una secuencia, no es que yo me voy a desligar y me voy a coger para la izquierda, luego para la derecha, luego para la izquierda, luego para la derecha. Tiene que seguir un mismo ritmo. Y todo eso debe estar contextualizado, siempre partiendo de un contexto, de una realidad, que puede ser natural, social, cultural, familiar, de cualquier otra índole. Bien. Entonces, ¿cuáles elementos componen una planificación en el nivel inicial? Una planificación en el nivel inicial se compone de una situación de aprendizaje. Anteriormente, la situación de aprendizaje era una estrategia. O sea, yo podía planificar por centro de interés, podía planificar por proyecto de aula, podía planificar por situación de aprendizaje. Sin embargo, ahora la situación de aprendizaje pasa a ser un elemento. Es decir, que si yo planifico por centro de interés, aparte de ese centro de interés que estoy trabajando, también debe existir una situación de aprendizaje que acompañe ese centro de interés, que acompañe ese proyecto de aula, que acompañe esa unidad de aprendizaje, que acompañe esa secuencia didáctica. Sea cual sea la estrategia que yo utilice, debe de existir una situación de aprendizaje. Mis competencias no pueden faltar: contenidos, indicadores, estrategias pedagógicas, ambiente y recursos, actividades, evaluación y pues el tiempo. Entonces, ¿qué son las situaciones de aprendizaje ya de manera concreta? Pues son diversos acontecimientos, circunstancias, temas, problemas o escenarios reales o ficticios que se vinculan a intereses o a contextos de los niños. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues aprovechamos esas situaciones, ese contexto, partimos de eso para diseñar actividades que propicien aprendizaje significativo, que nos permitan a nosotros desarrollar competencias, que nos permitan desarrollar habilidades, desarrollar destrezas. Esas nos van a permitir a nosotros, pues, qué sé yo, vamos a decir, tener procesos educativos más significativos para los estudiantes. ¿Por qué? Porque estamos partiendo desde su propia realidad. Nos estamos insertando a una realidad. Y esto pues permite que la intervención sea más activa por parte de los estudiantes. Entonces tengo mis competencias. Hemos hablado mucho de competencia y hemos dicho que las competencias son esas capacidades, ese conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes que nos permiten actuar de manera eficaz y autónoma ante contextos diversos, integrando conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Esa capacidad para hacer algo, para crear algo, para poner en práctica esas cosas que yo sé. En el nivel inicial, pues, tenemos dos tipos de competencias, que son las fundamentales y las específicas. En el diseño curricular del nivel inicial, pues ustedes van a encontrar estas definiciones para cada uno de esos tipos de competencias, que es bueno que le demos una leída porque es súper interesante conocerlo y para que se pueda entender la diferencia entre una y la otra.
Bien, por otro lado tenemos las estrategias pedagógicas. Las estrategias pedagógicas son ese conjunto de métodos, técnicas, procedimientos y secuencia de actividades que se planifican de acuerdo con las características y necesidades de los niños y niñas. Estas determinan el accionar y el tipo de situación de aprendizaje que se debe generar. Debemos tener en cuenta que los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, explorando, preguntando y experimentando. Esta participación implica actuar sobre su entorno, apropiarse progresivamente de él, descubrirlo en un proceso de interrelación con los demás. Un clima participativo que contribuye a que el niño y la niña desarrollen la capacidad de manejarse de manera autónoma, creativa, con iniciativa, dando solución a problemas cotidianos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo no puedo elegir cualquier tipo de competencia, cualquier tipo de estrategia. Tengo que elegir una estrategia que permita que mis estudiantes pues puedan apropiarse de toda esa realidad y que puedan construir un aprendizaje significativo partiendo de esa experimentación, de esa interrelación consigo mismo y con el medio que les rodea. Debe dar respuesta a todo tipo de contexto y que esté directamente relacionada con las necesidades de mis alumnos. En el nivel inicial podemos utilizar diversas estrategias. ¿Cuáles estrategias se plantean en el diseño curricular de nivel inicial? Pues tenemos la exploración activa, recuperación de experiencias previas, la socialización centrada en actividades grupales, tenemos el juego, inserción en el entorno, la dramatización, indagación dialógica o cuestionamiento, expositiva de conocimientos elaborados y pues ahora tenemos el juego trabajo, que antes estaba como un momento de clases del nivel inicial, que no se planificaba, no se plasmaba en la planificación, pero ahora pasa a ser una estrategia pedagógica. Y pues esto lo podemos encontrar en la actualización del diseño curricular que se hizo en el 2020. Ahí ustedes pueden conocer, vamos a decir, ampliar sus conocimientos en relación a qué significa cada una de estas estrategias y a qué tipo de características atiende de manera específica, de manera directa. Pues les invito a que den una leidita ahí al diseño curricular. Todo lo que estamos hablando hoy se está basando en esas actualizaciones. Por otro lado, tenemos los contenidos, que son los mediadores de aprendizaje significativos. Ese conjunto de conocimientos, saberes propios de las áreas curriculares. En eso, pues, sería como nosotros desarrollamos o eso que de manera propia le enseñamos a los niños de qué partimos. Ese conjunto de saberes o formas culturales del conocimiento. En el nivel inicial, se clasifican en informaciones de hechos, conceptos, procedimientos, valores y aptitudes. Sin embargo, pues prioriza tres tipos de contenidos que son los conceptuales, procedimentales y valores y aptitudes. Por otra parte, tenemos los indicadores de logro, que esto nos dicen los rasgos, las señales, esas pistas que se supone todo estudiante, todo alumno debe lograr. Nos dice qué maneja un estudiante, qué puede hacer, dependiendo también en qué nivel lo haga, si lo hace por sí solo, si lo hace con ayuda o si lamentablemente no pudo apropiarse de esa competencia. Pues mediante los indicadores de logro podemos valorarlo. Entonces, ¿de qué nosotros no valemos para realizar ese proceso de medir en qué medida o valorar en qué medida los indicadores de logro han sido apropiados por nuestros alumnos? Pues mediante los instrumentos de evaluación.
que esos están estrechamente relacionados con los indicadores de logro. Y también tenemos la evaluación de los aprendizajes, pues ya aquí lo que hacemos es valoramos, tratamos de medir, buscamos formas de que se evidencie cómo nuestros alumnos han podido aprender o qué han aprendido, en qué medida manejan o no algo y cómo nosotros podemos accionar en base a eso que ya vimos, que hemos evidenciado, que tenemos ahí a la mano. Nos permite valorar eso, nos permite emitir juicios, pero también nos invita a nosotros a diseñar planes de acción para mejorar esa realidad de cada uno de nuestros alumnos. De acuerdo con el diseño curricular, esta evaluación debe ser procesual, globalizadora y participativa. Y más que nada, pues nos permite mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. En el nivel inicial, pues la evaluación responde a características como procesual, integral, holística, globalizadora, participativa, continua y sistemática. Actualmente, pues se introducen dos nuevos términos de características para la evaluación, que está el integral y la característica de la holística, que la holística considera ser, conocer, saber hacer y convivir, es decir, pues los tipos de saberes, lo considera ya de manera directa, partiendo de que estos influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, mi evaluación pues debe de considerar a estos 4 tipos de saberes. Lo demás ustedes lo pueden también corroborar, le pueden dar una leída, una revisada ahí en el diseño curricular actualizado del 2020 para el nivel inicial. Entonces, ¿qué técnicas e instrumentos de evaluación podemos utilizar en el nivel inicial? Si son técnicas, podemos utilizar la observación, la entrevista y la revisión de producciones. Ahora bien, si queremos aplicar esas técnicas, pues nos podemos valer del portafolio, de las pautas de observación, del registro anecdótico, la rúbrica, las pautas de apreciación y el registro de grado. Ahora, el nivel inicial pues introduce también un nuevo instrumento de evaluación, que son las pautas de apreciación. ¿Qué se hace con las pautas de apreciación? Pues esto es lo que trata de valorar al niño en cada una de sus dimensiones, ya sea a nivel comunicativo, qué debería de hacer un niño a nivel comunicativo partiendo de la característica propia de su edad. ¿Qué debería de ser un niño a nivel motor, a nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel social, socioafectivo? ¿Cómo debería de comportarse? O sus características, cómo deberían de estar. Entonces, a través de estas pautas de apreciación, pues me permiten a mí darme cuenta de eso. Medios y recursos, pues ya, ¿qué tenemos? ¿Con qué contamos para diseñar o aplicar un proceso de enseñanza-aprendizaje? Si necesito para mi actividad hojas, si necesito para mi actividad la tecnología, si para diseñar aprendizajes significativos o procesos educativos que sean significativos, si necesito del vecino, si necesito al director, porque los medios y recursos no solamente son las personas, no solamente son los materiales gastables, no solo son esos materiales concretos, también están esos materiales o recursos humanos que están ahí. El medio en el que se va a desarrollar eso, en qué ambiente se va a desarrollar pues esa actividad. Y todo eso se debe de plasmar ahí. Y pues el tiempo, un factor importante para el nivel inicial, el tiempo es fundamental. ¿Por qué? Porque como todo proceso se debe desarrollar, se debe organizar en periodos de tiempo que estén determinados. Esto le permite a los niños pues
ganar más seguridad y estabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues establecemos rutinas. A través de las rutinas ellos se van acostumbrando a esos procesos y llega un momento en que ellos saben solitos lo que va a pasar. Entonces siempre debo de tomar en cuenta que mi rutina se debe cumplir al pie de la letra. Ahora bien, ya yéndonos más a fondo a lo que es una planificación, estamos casi entrando a lo importante de esto. ¿Qué estrategias de planificación existen en el nivel inicial que me permitan a mí pues diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje que sean significativos? Dependiendo de la edad, de los intereses de los niños, de sus necesidades, yo puedo utilizar o puedo planificar en base a centros de interés, situación de aprendizaje, que le dije que están presentes ahora en todas las planificaciones, las secuencias didácticas, la unidad de aprendizaje y los proyectos de aula. Cabe resaltar que, como les dije ahorita, la situación de aprendizaje va a estar presente ahora en cualquier estrategia que utilicen. Y la secuencia didáctica también forma parte ahora es como un componente de la planificación por proyecto de aula o por unidad de aprendizaje ya de manera mensual, vamos a decirlo así, por ponerle un nombre, porque abarca varias semanas. Entonces, ¿qué yo hago con una secuencia didáctica? Ahí como que clasifico, ordeno las actividades que se van a desarrollar en ese periodo de tiempo o en ese proyecto para desarrollar para esos procesos pedagógicos. Entonces, nada, continuamos con eso. Bien, entonces la secuencia didáctica serían las mismas actividades, para que sepan eso. Vamos con los centros de intereses. Estos van directamente relacionados al primer ciclo del nivel inicial, que trabaja dimensiones. Entonces, yo en el primer ciclo del nivel inicial debo planificar mi intervención pedagógica partiendo de los centros de intereses de mis niños, mis niñas. Esas cositas que yo veo que a ellos le llama la atención, pues yo lo aprovecho y a raíz de eso diseño procesos de enseñanza-aprendizaje significativos. Esto ya lo estuvimos hablando más atrás, entonces vamos a pasarlo. Miren, la secuencia didáctica es un diseño y selección de actividades y procedimientos que están relacionados entre sí, organizados en progresivos niveles de complejidad de los contenidos a aprender y las competencias a desarrollar. Sigue un orden lógico, se toma en cuenta las experiencias y conocimientos previos para favorecer el aprendizaje significativo de los contenidos. Mi secuencia didáctica vamos a decir que es una unión entre mi contenido y lo que quiero lograr. Entonces, a raíz de eso, del contenido y lo que quiero lograr, diseño las actividades que estén más acorde para desarrollar esas competencias. Y eso se convertiría, esas actividades serían mi secuencia didáctica. Y está la unidad de aprendizaje. La unidad de aprendizaje y el proyecto de aula son muy, muy, muy parecidos. Pero hay una diferencia. ¿Qué es una unidad de aprendizaje? Pues son un tipo de planificación que parte de una situación de aprendizaje real o ficticia, la cual puede ser sugerida por el docente o por los niños. Entonces miren cómo se da eso para no irnos muy lejos y que ustedes puedan entender. Mensual, vamos a decir todos los meses sin darnos cuenta, hay como que una temática, algo significativo propio de cada mes. Vamos a decir en noviembre, por ejemplo, yo puedo diseñar o puedo trabajar cualquier proyecto de aula con mis alumnos. Sin embargo, el tema relacionado con la familia no se puede quedar. La familia no se puede quedar en noviembre. Ese tema es fundamental. Bien, entonces, como todos los meses hay temáticas que son propias de cada mes,
pues yo también trato de, dentro de mi planificación, tener una unidad de aprendizaje que vaya acorde a, que vaya en correspondencia pues con esas temáticas, con esos temas que son significativos en cada mes. Bien, por eso le pongo el ejemplo del tema de la familia. Y siempre yo puedo tener como ambas cosas. Eso se va a ver más evidenciado quizás en la planificación anual que uno haga ya de manera interna, y pues ya con los chicos uno selecciona esos temas, uno selecciona esos proyectos de aula que partan también de los intereses de ellos. Y tenemos los proyectos de aula que eso sí se diseñan, se eligen y van directamente relacionados a las necesidades, intereses y cosas que quieran los estudiantes. Mediante diversas estrategias, pues yo puedo ponerlos a ellos a pensar sobre qué temas les gustaría abordar. Entonces, partiendo de esos temas que ellos elijan, por los que más interés ellos muestren, diseñamos este proyecto. ¿Qué ellos saben? ¿Qué cosas ellos quieren saber? ¿De qué manera lo van a saber? Verificamos nuestro currículum y elegimos esos contenidos que se adapten a ese proyecto. Y lo demás entonces también lo corroboramos con las cosas que ellos quieran saber. Ahora bien, ya de manera así práctica, en el nivel inicial existen diversos tipos de planificación. Está la planificación anual, está la planificación mensual, o sea, yo le digo mensual, pero estos son los proyectos de aula, centro de interés o unidad de aprendizaje, y está la planificación diaria. ¿Qué es una planificación anual? Se constituye como una herramienta útil para el maestro que orienta el accionar docente durante todo el trayecto de un año escolar, permitiéndole ajustar las previsiones realizadas al comienzo del periodo anual, en función de los progresos que vayan manifestando sus alumnos. Permite tener una visión global previa del quehacer del año, pensando para un grupo determinado de alumnos en un momento específico. Permite clarificar las grandes variables que intervendrán durante el proceso de enseñanza. Prever un cierto orden de la acción direccionando la actuación docente. Permite realizar el seguimiento del grupo de alumnos y el reajuste del proceso de enseñanza-aprendizaje en función de los logros del grupo. Y también permite ejercer la autonomía profesional y potenciar la experiencia personal de cada docente, nacida de la reflexión de su propia práctica, enriquecida por el intercambio de opiniones entre colegas. Entonces, el docente como profesional de la enseñanza debe reflexionar, tomar decisiones que le permitan concretar el plan anual, poniendo en juego un conjunto de conocimientos, ideas y experiencias previas sobre eso. Entonces, ¿qué debe tomar en cuenta el docente para realizar esa planificación anual? Lo primero es que debe partir del diseño curricular. Me debo enfocar en esa concepción de la enseñanza y aprendizaje que se sustenta en el diseño curricular. ¿Cómo consigo el diseño curricular que debe actuar un docente? ¿O cuáles son esas cosas importantes que debe tomar en cuenta, que se deben trabajar, que esperamos lograr en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de un año? Entonces también debe tomar en cuenta para realizar esa planificación anual el diagnóstico inicial que le realizó a ese grupo de alumnos, los contenidos a enseñar, su naturaleza y sus relaciones internas, la propuesta curricular de cada área, que aunque en inicial se trabaja todo de manera integrada, debo de entender que hay un grupo de estudiantes a los cuales yo debo dirigirle o debo potenciar, desarrollar en ellos ciertas habilidades propias de un área específica. Entonces, esto tiene que estar clarificado en intenciones propiamente del currículum.
Para eso yo debo de conocer esa organización curricular que me la da el diseño curricular. Y también debo de comprender que todo en la vida se hace parte de un enfoque. Si tenemos un enfoque por competencia, pues lo más lógico es que mi planificación anual responda a ese enfoque por competencias. Bien. Y tenemos la planificación mensual. Estas se desarrollan a mediano plazo en los procesos pedagógicos. Se pueden concretar con planificaciones de unidad de aprendizaje, proyecto de aula, unidad didáctica o centros de interés. Y la planificación diaria, pues esta se realiza a corto plazo. Son esas acciones que se llevan a cabo día a día en los procesos áulicos. Entonces, ¿qué yo hago? Preparo esas acciones, planifico esas acciones que se van a tener lugar en mi proceso pedagógico día a día. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ver cada uno de esos esquemas de planificación propios, vamos a decir ya sea anual, ya sea de su centro de interés, proyecto de aula, y vamos a ver diario. Les voy a mostrar diversos esquemas y ustedes ya realizan sus actividades con el que entiendan que se les es más cómodo trabajar. Vamos a ver esto. Bien, miren, este que les estoy mostrando acá es una planificación es una planificación anual. ¿Qué se pone en una planificación anual? Pues se pone primero en una columna va el mes, en una segunda columna va la unidad didáctica que responda a esos temas de intereses de cada mes. Y en una tercera columna iría a los temas o subtemas que usted quiere trabajar. Pero esos temas no es que hay el árbol, no, sino que esos temas respondan a indicadores de logro propios de cada nivel. ¿Qué yo quiero lograr en el mes? ¿Qué yo quiero que mis alumnos conozcan? ¿Qué yo quiero que ellos trabajen? ¿Qué yo quiero que ellos potencien? Entonces, por ejemplo, miren este. Como en septiembre inician las clases, pues ¿qué yo debo hacer en septiembre? Debo de diseñar una unidad didáctica que primero acerque al niño a esa realidad a la cual va a estar expuesto. Entonces tenemos mi primera unidad que se llamaría, por ejemplo, me gusta el colegio, me gusta mi colegio. ¿Qué yo quiero trabajar en ese mes? Pues regreso al colegio, el nombre de la maestra, que conozca mi escuela, que se presente, conozca a sus alumnos, sus compañeros, que conozca a sus salones de clase, que identifique sus pertenencias, que pueda identificar su nombre, que inicie en la escritura de su nombre, que pueda saber que es un niño o una niña, que conozca su cuerpo, las partes de su cuerpo, etc. Por ahí se va. Ahora bien, todo centro de manera interna también tiene un proyecto del mes. Entonces ellos nombran su proyecto del mes como ellos también lo entiendan. En esta planificación también se pone los personajes más significativos del mes, como parte de las efemérides y los valores del mes. Eso se va desarrollando así progresivamente. Todo lo que ustedes quieren que ellos trabajen. Por otra parte, pues tenemos una planificación por centro de interés. Miren esta. Esta planificación es propia también de los niños del primer ciclo. Esta es para maternal. Entonces miren aquí. Ahí me dice el nombre del centro, el nombre de la educadora, cómo se llama mi centro de interés. Ahí tengo los cumpleaños que se van a estar en ese mes, las conmemoraciones, cuándo inicia y cuándo termina. Tengo mi cuadro de anticipación. ¿Qué estrategia utilicé para explorar con los niños que me diera luz de que el centro de interés que voy a trabajar sea ese? ¿Cómo yo hice para que
pudiéramos concretar ese centro de interés. En otro cuadro vamos a poner las dimensiones. Recuerden que en el primer ciclo del nivel inicial se trabaja por dimensiones de desarrollo. Entonces, enumero mis 4 dimensiones, pongo el nombre y entonces ahí pongo cuáles son esas, vamos a decir, esa dimensión que yo quiero trabajar. Las pongo ahí y aparte pongo los indicadores que se relacionen con esa dimensión que yo quiero trabajar con mis alumnos. Las estrategias que voy a utilizar, los recursos, las técnicas de evaluación que voy a aplicar y ya aquí más abajo comienzo entonces a desglosar cada uno de esas actividades, de esas acciones que se van a dar ya, pero de manera diaria. Esta sería la diaria. Miren aquí, el día, tengo la estrategia, tengo la dimensión que voy a trabajar, tengo mi momento, que sería el encuentro de grupo. Ahí está mi inicio, mi desarrollo y mi cierre. Los recursos que utilicé y de qué manera voy a evaluar. Y así se sigue dando día a día. Eso es en cuanto a los centros de intereses. Entonces por acá tengo una planificación diaria, un esquema de planificación diaria. A mí me encanta este esquema de planificación diaria porque te permite a ti organizar cada uno de los momentos, te permite a ti sintetizar de manera, o sea, que se ve así como súper chulo la estrategia que vas a utilizar, la competencia específica, cuál es tu situación de aprendizaje, el contenido que quieres abordar el día. Y ahí está por momentos. Y con sus 3, hay cada actividad del día con sus 3 momentos, inicio, desarrollo y cierre. Esa sería la diaria. Ese es el esquema así en blanco. Entonces miren, por acá tenemos esta matriz. Esta matriz es para yo diseñar el proyecto de aula con mis alumnos. Tengo mi cuadro de anticipación. Esto lo hago por medio de una exploración. Vamos a decir que salimos al patio. En el patio ellos vieron cosas que les gustaron. Y dentro de las cosas que les gustaron, a ellos les gustó el árbol, les gustó el cielo, les gustó una goma. Ahí usted pone todos los temas que a ellos les gustaron. Y hacemos la votación para ver quién ganó. El tema más votado, de más interés, pues basamos nuestro proyecto en eso. Y luego le ponemos nombre a nuestro proyecto. Exploramos qué ellos saben, qué quieren saber y cómo lo van a saber. Entonces ya acá más abajo plasmamos las competencias que vamos a utilizar. De esas competencias, qué competencia específica, cuáles contenidos conceptuales salen de esa competencia específica, los procedimentales, los actitudinales y los indicadores de logro. Aquí citamos las estrategias, las actividades que vamos a desarrollar y de qué manera vamos a evaluar eso, los recursos y pues qué actividades de cierre de proyecto voy a hacer también. Y ya pues aquí este es el modelo más actualizado que se utilizó hasta antes de pandemia, en donde usted no tenía que decir de manera directa qué estrategia estaba utilizando, sino que todo eso debía verse de manera indirecta en mi planificación. O sea, yo iba a decir que iba a ser de inicio, de desarrollo, de cierre, sin tener que poner el inicio, desarrollo y cierre. Y en las cosas que yo plasmaba, tenía también que dar luz de que cuál era la estrategia que yo estaba utilizando sin usted tener que decir. Eso en todos los momentos. Pero por eso les digo que uno trabaja con el esquema que se sienta más, como más, ay Dios, ¿cómo lo digo? Que entienda que es como más cómodo. Entonces, por otro lado, vamos a mostrarle este otro esquema. Vamos a ver. Aquí mismo tenemos el esquema de planificación más actualizado con el que se ha estado trabajando en los procesos educativos, que fue el esquema de planificación para la docencia virtual.
Si se fijan en la pantalla, pues este tenía una columna para tema o unidad que se está trabajando. Otra columna para poner las competencias. Aquí usted ponía tanto la competencia fundamental y ahí mismo su competencia específica. Los indicadores de logro. Los contenidos clasificándolo en conceptual, procedimental y actitudinal que usted quería trabajar. De qué manera iba a trabajar, si asincrónica o asincrónica. Si sincrónica o asincrónica, perdón. Entonces después el desarrollo de la actividad que usted iba a plasmar, de qué manera iba a desarrollar esas actividades. Los recursos que usted iba a utilizar y de qué manera pues iba a evidenciar ese tipo de aprendizajes. ¿Qué actividades iban a evidenciar esos aprendizajes que usted esperaba desarrollar con esos alumnos? Si se fijan, el esquema es un poquito, vamos a decir, corto, está muy simple para ser virtualizado, pues por todas las restricciones que se están haciendo. Y como eso también estaban los cuadernillos que ayudaban bastante, te decía todo lo que tú ibas a hacer, actividad por actividad, pues era simplemente ya pasar esa información a estos esquemas. Nada, chicas, espero que les haya servido de mucho provecho esto. Ahora lo que vamos a hacer, ¿qué a ustedes les queda ahora por hacer? Pues van a intentar hacer su propia planificación en la casa. Yo les voy a compartir estos esquemas por el Telegram para que usted pueda hacerlo. Y tiene de tarea usted hacer sus planificaciones. Yo le voy a mandar todos los esquemas que tengo y usted va a ser con el que se sienta más cómodo. ¿Por qué les digo que lo hagan? Porque estamos a ley de, vamos a decir, de minutos, de horas, de días, para que nos asignen nuestra fecha para el concurso y tenemos que estar preparados. Ustedes saben que este concurso ahora es 100% pedagógico, entonces van a evaluar todas esas competencias y la planificación no se va a quedar. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Pues ir ensayando, haciendo planificaciones. ¿Por qué? Porque yo no sé de qué manera ellos me van a evaluar y yo tengo que estar preparada para cualquier cosa. ¿Qué también le permite a ustedes ir haciendo planificación? Pues como usted va a estar expuesto a contenidos, a tener que involucrarse con los componentes de la planificación, eso también le va a permitir repasarlo, porque usted va a estar leyendo las competencias específicas, va a estar leyendo los contenidos conceptuales, los contenidos procedimentales, y eso le va a servir de repaso también. Nada, esas planificaciones ustedes me las van a compartir por el Telegram, y el lunes, si Dios lo permite, vamos a hacer un debate para ver cómo les fue. Espero que de verdad esto le haya servido bastante. Cualquier duda me la manifiestan por los comentarios aquí en YouTube o me escriben por el Telegram y yo voy a estar respondiendo cualquier inquietud. Saben que estoy para ustedes. Muchas gracias. Aquí les dejo también el slide, la plantilla de que si tienen alguna pregunta la dejan ahí en los comentarios, así cualquiera les puede aclarar. Pero yo voy a estar atenta a los comentarios acá en YouTube. Y me dejan la valoración de qué tal les fue, cómo ustedes consideran pues este taller así de planificación. Muchas gracias por todo, que Dios le bendiga. Cuídense mucho, nos vemos pronto.